doctora Rebeca Monroy. Es un gusto que hoy nos acompañe. Ella es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde el 2008, doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato y tiene cuatro maestrías en investigación clínica, gestión e innovación tecnológica, experta internacional en toxicología, en desarrollo e investigación de plantas medicinales y maestrante de política y gobierno. Es investigadora nacional nivel 1 por CONACYT. Impulsó el laboratorio que lleva el nombre de su línea de investigación, Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. También es integrante del Cuerpo Académico de Biomedicina Translacional, fundadora del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato y de la revista de divulgación científica Red SINASA. Miembro de la Red Internacional INPEN por un Mundo Sin Tóxicos, integrante del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, sobre las directrices sobre sistemas alimentarios y nutrición y el posicionamiento del MSC en 2021. Asimismo, es cabildera del Congreso del Estado de Guanajuato con el impulso a la reforma de salud en materia de agua, con experiencia en emprendimientos sociales. Participó como observadora en la negociación del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas y sobre las directrices sobre sistemas alimentarios y nutrición en el posicionamiento del MCS en 2021. Es miembro de la organización de la Organization for Women in Science for the Developing, miembro de la Asociación 10.000 Mujeres Unidas por México, miembro de la Red Internacional IPEN. Es autora del libro Guía para el Desarrollo de Proyectos de Investigación del Área de la Salud en una Era Sostenible y es presidente del Comité de Ética e Investigación del Hospital de Especialidades Materno-Infantil. Ella, bueno, con su gran experiencia y con su gran expertise, nos va a presentar el tema Análisis de la sindemia global, hambre, doble carga de la mala nutrición y cambio climático. Bienvenida, doctora Rebeca Monroy. Adelante, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muy buenos días tenga y un agradecimiento, doctora Ancira, por esta invitación y felicitarles por esta red de trabajo que están haciendo interinstitucional en este día que se conmemora. Voy a comenzar a compartir con el tema que se me invitó a participar. Muy bien, hacia el análisis que tiene que ver de la sindemia global con hambre, doble carga de la mala nutrición y el cambio climático. Primeramente, bueno, mi declaratoria ante los contenidos de esta ponencia no presento ningún conflicto de interés, los diferentes logotipos y marcas de programas y proyectos que ya me hizo favor la doctora de mencionar. Como bien se ha estado abordando en las temáticas que están en las conferencias del día de hoy, y bueno, lo que va a incluir es todo lo que concierne y en relación, por ejemplo, en este caso, con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que aquí ya tenemos un vínculo importante hacia un marco general para que se logre ese esfuerzo intergubernamental que en toda la historia hacia el abordaje del cambio climático, que se va iniciando en el 47 y vamos avanzando hasta tener un programa efectivamente mundial de las Naciones Unidas hacia lo que es el abordaje y análisis del cambio climático. Y ahora es como en esta Convención Marco de las Naciones Unidas, que tiene ese propósito de lograr estabilizar principalmente un tema que tiene mucho tiempo y que ha derivado. Creo que ahorita va a quedar en una claridad que todo el discurso y el esfuerzo que se ha buscado ha derivado de un proceso de industrialización, es decir, ese análisis y sobre todo cómo poder mitigar la concentración de gases de efecto invernadero que se han generado hacia la atmósfera, y esto pues efectivamente pone en peligro a los sistemas climáticos y con ende toda la producción que tiene que ver con alimentos, el tema de agua y todo lo que requerimos como seres vivos en este planeta para sobrevivir y crecer y desarrollarlos también. Esta convención establece este marco para que se logren esos esfuerzos, ya lo había comentado, y esto es lo que lleva efectivamente a los desafíos. México firma en esta convención en 1993
y que en un momento dado tiene que estar dando como parte, que ahorita comentaré cómo se está dando estos informes de los diferentes países, y eso entraría finalmente en toda la cadena que le llamaría qué papel tendríamos las universidades, los investigadores, los académicos y la sociedad en general para coadyuvar con estos esfuerzos, que no quede solamente en una declaratoria de buenas intenciones. Los objetivos, por ejemplo, en este caso, el protocolo de Kioto que posteriormente tiene esta firma en el 97, que va siendo como, y tiene este objetivo para que pueda nuevamente el tema de reducir esos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Pues está el vapor de agua, dióxido de carbono, el metano, óxido de nitrógeno, ozono, y esta es una manera de que esos objetivos van llevando a todo lo que tenga que ver a estas acciones. Esto, que algo es importante y que me voy, ahora sí que prácticamente casi 2 décadas después, que es el Acuerdo de París, que es 2016, prácticamente 2015, cuando está en firma y en análisis los objetivos del desarrollo sostenible, el Acuerdo de París vuelve a retomar ese tratado que jurídicamente estaba siendo vinculante a lo que es a la Convención, en este caso mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y con un propósito importante: cómo se logra disminuir ese calentamiento global con una meta que sea menor de 2 grados centígrados, y sobre todo que esto vaya en relación con la reducción hacia los gases de efecto invernadero. Es un proceso cíclico, son 2015, 2020 se ha dado un análisis, 2000, en este caso 24 a 25 se están preparando los siguientes, y esto es lo que va a estar llevando en un informe. ¿Qué es lo que incluye o lo que integra? Pues tiene que haber acciones de los diferentes países firmantes, y que está incluido México, tiene que estar integrando y se vuelve toda esta plataforma. Sabemos que las organizaciones mundiales no es que hagan investigación directamente, hacen estas revisiones, estos acuerdos, y esto ya lo tiene que materializar y realizar cada país. En este caso, los aspectos tecnológicos que tiene que llevar, cómo se logra. Un ejemplo más claro tenemos cómo nos movemos, ¿no? El tema vehicular, el tema de los automóviles, el combustible, la energía que ahorita se discute también en el tema del país, son temas que incluyen qué es lo que va a impactar, porque eso también estaré hablando del tema de precio de los alimentos. Volviendo a esto que tiene que ver con las capacidades que va a tener cada país y luego el financiamiento que se requiere. Sabemos que toda tecnología, toda investigación, todo desarrollo tiene y parte de un presupuesto. Y esto también va a integrar, bueno, y esta tecnología, quién la va a implementar, cómo se va a usar, y también la métrica importante de los impactos y las mejoras que se tengan que estar realizando. Bueno, es una imagen cuando se hace el acuerdo de lo que va siendo la firma del Acuerdo de París. ¿Qué acciones tendrían con inmediatez? Aquí pongo en esta imagen superior qué es lo que está integrando, por ejemplo, principalmente en estos convenios, estos procesos cíclicos que les decía de lo que es este Acuerdo de París. Pues bueno, tiene que haber una información, tiene que haber una participación y sobre todo en justicia, y todo esto ha ido integrándose a todos los procesos legislativos. Por eso estamos nosotros teniendo 2 instrumentos de política. Tenemos uno de jurisprudencia, por ejemplo, y de participación también aplica, así como las cuestiones de justicia. Las acciones principales que se están integrando, bueno, es una parte importante que tiene que generar una disrupción en todas estas acciones. Y esto lleva a que efectivamente, si queremos que esto genere una sostenibilidad de todo lo que estamos hablando hacia los cambios, tenemos que estar haciendo esas acciones sustentables. Y esto implica efectivamente desde el sistema económico, lo que es el componente social y el medio ambiente. Y aquí integraría que esto tiene que derivar, lo que ya vimos con los instrumentos jurídicos, en políticas públicas, en un sistema de transparencia. También tiene que haber el sistema de denuncia y las sanciones. No podemos quedarnos en declaratorias. Una política pública puede ser esa carta de romanticismo, pero si no hay un sistema y un mecanismo de cómo va a ser el ejercicio, cómo se va a estar efectivamente materializando su acción, pues se queda efectivamente en una carta de buenas intenciones, que eso también tendríamos que empezar a cuestionar éticamente a qué lleva, que hagamos reuniones, que integremos y solamente declaremos y no estemos buscando esas acciones y cómo van a irse permeando. En la parte de objetivos del desarrollo sostenible, que esta agenda 2015-2030, ustedes ubican lo que es el Acuerdo de París 2016, nuevamente están las emisiones, pero esta es la propuesta integral, todo lo que va a llevar efectivamente, y esto involucra desde empresas, gobierno, sociedad, todos y todas las instituciones que vamos a estar sobre todo buscando, y vean cómo el eje base está hacia acción por el clima, vida submarina, vida en los ecosistemas, pero integramos 2, que es cómo generamos esas alianzas
y el tema de paz y justicia, el formar las instituciones sólidas. El primer eje estamos incluyendo agua. El tema que nosotros hablamos es cómo lograr ese tema de hambre cero, que todavía es un concepto que me cuesta un poco trabajo que hablemos de él, porque qué es tener hambre y de qué depende, ¿no? Tener hambre con base a Rebeca, que puede tener acceso continuo y permanente a sus alimentos, es decir, una seguridad alimentaria, o con base a un tomador de decisión, con base a quién, y que sabemos que son procesos adaptativos también, ¿no? Hay quien se adapta a consumir un alimento al día, que es lo peor que podemos nosotros conocer, y la gente decir, pues yo me quito el hambre con una vez al día que coma. O sea, son términos que sí tenemos nosotros que tener mucho cuidado al momento que los ponemos. Salud y bienestar y las demás acciones. Bueno, lamentablemente la pérdida del doctor Mario Molina, que fue un premio Nobel de Química, él fue, en este caso, un gran contribuidor a lo que fue a ese estudio del desgaste que se tenía en su momento en la capa de ozono. Fue algo sumamente importante porque nosotros podríamos, sobre todo aquí, integrar y ver, y es cuando en los 80s empezamos a ver que teníamos este boom de los aerosoles, todos estos sprays que se usaban para moda, para los flecos, y cómo fueron efectivamente siendo cuestionados. Pero seguimos viendo muchos del proceso de industrialización con el manejo de aerosoles. Por ejemplo, nosotros en el tema de nutrición vemos el que se usaba para lo que era no usar un tipo de aceite. Entonces tendremos que empezar a analizar todo, cómo lo consumimos, cómo lo recomendamos. Y esto estaría un poco adelantándome también a las acciones que podemos ir integrando. El tema de calentamiento global que estamos viendo, bueno, el aumento sobre todo que sigue siendo preocupante, ya lo comentaba la ponente. Bueno, ahorita una de las preguntas que se generaron que alcancé a escuchar era ¿qué sucede sobre todo con ese aumento, ¿no? Tenemos desde el 1900, pero era una gradualidad y que esto parte, ¿no? Tenemos finales lo que es de 1800, en lo que es en la era de lo que es de la revolución industrial, todo el uso, lo que se usaba principalmente para generar la energía. Tenemos que esto parecía efectivamente que iba paulatino, pero cuando vemos del 2016, o sea, ese marco de entre 2016, 2013 a 2016, tuvimos un incremento de una temperatura que estamos hablando prácticamente 25% en solo 3 años. O sea, ¿qué está sucediendo en este periodo, no? Y también esto lleva a la explicación de ser esa parte de esa biodiversidad, cómo está el crecimiento para varios vectores. Entonces estamos viendo todos esos impactos climáticos, olas de calor, las sequías. Comenzábamos enero, febrero, era un pronóstico de sequía. Si alguien recuerda estas cifras, se hablaba que íbamos a tener unas sequías importantes y entonces empezaba a hablar del tema de cómo íbamos a poder abastecer, sobre todo el tema de la agricultura. Llegó, todavía junio llegamos y empezamos a ver que es octubre, todavía tuvimos la última lluvia y varios lugares estamos viendo estas cuestiones, estos problemas de inundaciones, las cuestiones de lo que es el hielo polar también, la decoloración global de sobre todo que es hacia corales y muchas de las enfermedades que estamos viendo por vectores. Y qué decir ahorita con la COVID, el proceso infeccioso vírico, que también tiene que ponernos qué está sucediendo hacia todo esto que vemos. Y es cuando vemos esta imagen, no hay que olvidar que no estamos solos como humanidad, estamos sobre todo, el 50% de la biodiversidad son insectos simplemente y que tienen un papel fundamental en este planeta. Y aquí pongo esta imagen para que ustedes vean cómo está esa biodiversidad en el mundo. Y aquí pueden ver que prácticamente más del 50%, estamos teniendo, si redondeamos, 53% son insectos de diferentes especies. Nosotros somos como casi un alfiler infinísimo. Y es lo que tendríamos como humanidad analizarlo desde este contexto y decir que ese alfiler ínfimo está generando todos estos desastres. Y en un sistema económico capitalista que está incentivado en el consumo. Y aquí es donde viene el tema de la sindemia, ¿no? Es decir, entre más consumas y accedas a alimentos que no tienen ningún valor agregado, y eso aplica para muchas otras cosas, porque es como un deleite y desecha. Si no te gusta, lo desechas. Entonces, ¿qué son, por ejemplo, cuando hablamos del tema de las causas de más del 50% de la biodiversidad que son los insectos? Pues muchos de ellos entran el uso intensivo de muchos pesticidas y fertilizantes, además de la urbanización, el cambio climático que también incide. Pero aquí es donde veríamos sobre todo qué es lo que se ha dado ahorita con todo el tema de la prohibición del glifosato, el decreto que ya a partir de enero ya se está ejerciendo, que tenemos que seguir ahí vigilando, porque vamos a seguir encontrando hacia muchas cuestiones de políticas públicas, pues el cabildeo
en este caso por despachos de empresas que están buscando un cabildeo sobre todo desleal, ya conocido, no es nada nuevo en esto, para cómo poder integrar falacias argumentativas hacia varias cuestiones que detracten hacia estos avances. Medidas que tenemos que ver hacia todo lo que es el control y propagación, por ejemplo, los vectores, no el dengue. Yo varias veces en varios foros sigo con la reflexión de que León, Guanajuato, cuando tenemos casos que se aumentan cada año de dengue, la pregunta es, ¿qué hace un vector en una zona que no tenemos un clima para este tipo de vectores? Pero lo que sí podemos ver es sobre todo el crecimiento desmedido hacia una práctica de economía que está atentando hacia el medio ambiente. Poder reemplazar varios cultivos por crecimiento urbanizado, por lo que va siendo el crecimiento demográfico que se estuvo demandando en la ciudad. Varios de esto ya lo comenté las semanas por vectores, tendremos que ver todo, ¿no? Clima, gente, hospedero, y que esto lleva también a condiciones de nutrición, contaminación ambiental y todo lo que tenemos que integrar con acciones de educación. Las metas que se han integrado de nutrición para el 2025, pues va incluyendo y empezamos a ver los temas importantes, ¿no? ¿Cómo logramos, qué más decir, erradicar la anemia? Que se habla de reducirla en las mujeres, retraso en la talla baja, que lo seguimos viendo, el sobrepeso, la obesidad, las metas de lactancia materna. Una lactancia materna, sobre todo, que lo vemos en la mayoría de los mamíferos. Si nosotros volvemos a ver que ellos no han cambiado, pues lo que es el acceso, sobre todo, a este recurso importante que se tiene en ese primer año, que nosotros deberíamos sobre todo aprovechar y que nos encontramos 2012 con este lamentable, digamos, disminución o tener prácticamente un 13% de la población de los niños que podían tener este acceso. Se viene la encuesta de 2018 y del 13 aumenta al 50%, pero seguimos todavía siendo una cuarta parte de los niños que pueden acceder a una alimentación con estas características. Muchos de los ingredientes aditivos, conservadores, por este proceso de hiperindustrialización y también en el acceso a los alimentos, lleva efectivamente a tener una gama de sustancias, de químicos, que en un momento dado en toda la cadena y toda la trazabilidad perdemos que estén generando. Hablamos inclusive de causas de muchos carcinógenos presentes, cuánto es la dosis, cuánto tiempo y qué herramientas y qué condiciones se tienen para poder salir a flote, qué va a seguir aumentando los tóxicos en agua y en alimentos, arsénico, flúor, y muchos de los que se derivan de los procesos industrializados, eso también. Aquí siempre pongo una parte de esta imagen que sigue siendo vivencial e impactante el poder ver cómo no tener un acceso o un derecho a un agua de calidad está perpetuándose y sobre todo generando mayor vulnerabilidad en zonas donde se está prácticamente contaminando su agua y en el peor de los casos se está utilizando su agua para poder llevarse a otras zonas. Esa administración del agua también es un tema que tiene que haber una transparencia de dónde se está dando el agua que no se tiene, quién la está utilizando y para qué fines, cómo se le está regresando ese derecho a un agua a lo que va haciendo a comunidades que en un momento dado desconocen que está llegando de esta manera el contaminante. Faltan las decisiones integrales y en lo que es en nutrición y el medio ambiente. Y en esta imagen, cuando vemos el tema de los términos que hablamos de pobreza, y eso incluía pobreza alimentaria y todas sus determinantes y consecuencias, veamos, por ejemplo, en esta imagen, donde podemos ver para el caso de México, lo que va haciendo estas vinculaciones y tratados internacionales para poder acceder y facilitar alimentos que no necesariamente son de la calidad y como una manera de poder resolver a lo que le llamábamos nosotros una alimentación que estaba carente, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que accedimos? Y en muy poco tiempo tenemos la mejor evidencia que ni siquiera 10 años necesitamos para poder empezar a observar el sobrepeso y la obesidad con alimentos que no reúnen esta calidad. Si hablamos de esta carencia, simplemente en 2020, un 22%, un 22.5% tuvo esa carencia de acceso a una alimentación nutritiva. Esto implicaría que aumentó casi 1.1 millones que tuvieron, en este caso, la carencia alimentaria, del 2020 al 2021. Cuando hablamos de esta sindemia de la coexistencia todavía que tenemos, la desnutrición, aumentó la desnutrición grave en el 2020, son cifras de Coneval, INEGI, Secretaría de Salud, cuando vamos analizando todos. En seguridad alimentaria vemos que en los hogares tuvimos este aumento hacia lo que fue de las cifras. Habíamos tenido la seguridad alimentaria solamente en el 30% en 2012, ahorita pasó a 46.7%.
pero tenemos que estar viendo qué es lo que va a seguir generando esta desnutrición talla baja, va a seguir siendo la inseguridad alimentaria, porque vamos a seguir teniendo los problemas de sequía. El 76% del agua dulce se destina a la agricultura y la ganadería. Muchas de las retóricas que me ha tocado escuchar es que por eso hay que comprarle a los países, ¿no? Para que efectivamente, ¿para qué invertimos en la agricultura si tiene estos impactos? Utilizamos falacias. En realidad hay que estar viendo en este cuidado lo que tenemos nosotros que integrar es el tipo de agricultura que se está realizando y que está teniendo estos impactos. El precio de los alimentos, que en este caso se disparó, sabemos prácticamente al 40% en un año. La obesidad, este hiperconsumo que está generando por el también todo el proceso de alimentos y acceso de alimentos industrializados, y esto también lleva al desperdicio de los alimentos, que tenemos estos datos sobre todo en el registro de lo que es el índice mundial de desperdicio de alimentos, 94 kilogramos al día una familia, y esto, pues bueno, ¿qué se va a producir al año? Pues 12, en este caso 12 millones de toneladas. A manera de reflexión, ingeniero, porque te estoy viendo también la parte. En manera de reflexión, por ejemplo, ahorita quisiera comentar, me encontré esto en un análisis del Economista. Ese también es algo importante porque es en junio del 2021. Aquí, ¿cómo podemos identificar? Eh, Quiero leer esta conclusión a la que llega el autor y dice, México debe atender los problemas generados por el campo, por la falta de agua, pues el año pasado el país registró una producción récord de alimentos de 290.2 millones de toneladas. Asimismo, las exportaciones agroalimentarias de 2020 alcanzaron 39.525 millones de dólares, lo que pone en perspectiva la relevancia de mantener saludables a los componentes del campo ante una situación cada vez más apremiante. Si ustedes revisan esta conclusión, nuevamente está enfocada, hagamos la inversión al campo por nuevamente el tema económico y no con un sentido y una reflexión preocupante hacia lo que está sucediendo, no solo en el campo, en nuestro planeta y en nuestra salud y en la sociedad. Es muy preocupante, efectivamente, cómo vemos todavía este sentir en quien reflexiona, quienes deciden, quienes analizan. Y esto es algo que tenemos que ir integrando desde dónde está el andamiaje. Es una cuestión de ética, de valores, de salud mental. O sea, aquí podemos entrar hasta análisis psiquiátricos de en qué momento nos hemos enfermado de tanto poder, de querer tener, acaparar a costa de un gran porcentaje del sector, porque no estamos hablando de uno. Y ahorita quiero dejarlo porque tendremos que ir viendo hacia un sentido más allá como humanidad. ¿Qué estamos haciendo? Y esto es el tema de acaparamiento. ¿Por qué consumo? ¿Por qué dejo de consumir? ¿Por qué no logramos todo esto que decimos? Y en esta investigación que realizamos, que hubo un programa que nosotros tuvimos que hacer una transición híbrida de evaluar en la seguridad alimentaria, en este caso durante la contingencia, en 100 mujeres que sabemos que conforme se va avanzando, el 70% de los participantes, lo que nosotros encontramos es que ellas se insertaron en un programa de educación. En este programa, nosotros íbamos integrando los temas de lo que era, pues, desde la administración en el hogar, la prevención del desperdicio de alimentos, con la contingencia agregamos nuevos tópicos. Y esto vimos que aún así nosotros observamos la presencia de inseguridad alimentaria, pasando de un 31 al 93. Aquí los principales factores que encontramos fue nuevamente el tema económico, el desempleo en varios de los integrantes y el acceso a alimentos no saludables por un tema de practicidad, pero también un porcentaje importante hizo cambios en su canasta básica. En este caso, el programa educativo que nosotros necesitamos analizar desde esa hipótesis, ¿qué hubiera sucedido si ellas no hubieran tenido sobre todo intervención al programa? En algunos foros nos han dicho, ¿por qué no existe un grupo control? Hay cosas que desde los ensayos clínicos, por mucho que yo pueda obtener algo significativo, no puedo atentar a un derecho y eso no sería ético hacia trabajar con las poblaciones. Y son cosas que tenemos que reflexionar desde los métodos de investigación, este fortalecimiento que hemos estado sobre todo buscando. Entonces, esto es algo que podemos decir, ¿qué hacer ante el acompañamiento ante esas contingencias en la virtualidad? ¿Qué programas, qué acciones podemos seguir emprendiendo? En este caso, puede irnos llevando hacia que la dieta, la alimentación, la producción, el consumo, tiene que estar desde la parte sustentable para poder lograr la sostenibilidad de los sistemas. Estas fórmulas que quedan muy utópicas, vemos que sobre todo cuando hablamos de integrar estos modelos, se reduce de un 20 a un 40%, por ejemplo, en cuestiones de infartos,
cáncer, varios tipos de cáncer, principalmente el colorectal, diabetes, y esto también lleva costes sanitarios, y esto efectivamente lleva también al menor, efectivamente, una mejor distribución también del recurso. Y nos hemos encontrado en este tenor con este tipo también de propuestas, ¿no? Vemos, y yo le llamo como ay, se me fue ahorita el término en español, perdón, pero a la vez le llamo como lavado verde o lavado de lo que hablamos de que es el greenwashing, que también así lo han mencionado, que está más en el inglés, pero es como el decir, bueno, ¿sabes qué? Está ahorita demandándose o está en boga lo sustentable, pues bueno, lanzo el producto y solo le voy dando cambios. Pero nuevamente, ¿dónde está el análisis que tenemos que estar viendo de origen? ¿Dónde se produce? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué impacto tiene? Y esto es algo que tenemos que estar todavía analizando, y como gremio de la nutrición y desde parte del equipo multidisciplinario, cómo sumamos a estos esfuerzos efectivamente importantes de priorizar el medio ambiente hacia decisiones. Y esto nos lleva a donde entonces sí hay que sacar a flote la famosa creatividad que se ha estado ostentando en muchos de los planes educativos, en muchos programas de gobierno, que seamos creativos, que seamos innovadores. Pues es aquí, en estas crisis, donde aplica. Parte de lo que va haciendo hacia las recomendaciones, reflexiones, sería cómo logramos tener una alimentación basada principalmente en alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, esta combinación de leguminosas, estaba viendo unos foros que ahora se está hablando de consumir leguminosas, y esto de repente es preocupante porque volvemos a agarrar todo fragmentado. Necesitamos visiones integrales, necesitamos visiones efectivamente que puedan llevar a una reorganización y poder decir, bueno, hablamos de leguminosas, pero seguimos integrándolo en un todo. Preferir alimentos locales y de temporada, cómo nos sumamos al comercio local, que también ha tenido pues muchas dificultades, reducir el desperdicio de alimentos, y esto va desde una planeación en el hogar. Yo les preguntaría a cada quien de los asistentes a este foro, cuánto, si hacen una planeación, si hay gente que no les gusta, por ejemplo, un alimento de un día a otro, y los desechan o compran algo y se tira, o te mandan en estos embalajes de unicel casi una piececita, y todo el embalaje, todo eso también, el empaque, el embalaje importa, disminuir los plásticos. Consumir, por ejemplo, en este caso, si hablamos de alimentos de origen animal, pues de dónde son las reservas. El consumo de carne roja, reducir su consumo, moderarlo. Esto es algo que es muy preocupante, porque cuando vemos en los restaurantes son con quien tendríamos que trabajar esos cortes de prácticamente hasta 2 kilos, hasta. Entonces son cantidades de proteína que realmente la carga a muchos de nuestros órganos, hígado, riñón, y esto qué decir de la carga al sistema, es muy impactante. Estamos consumiendo más de lo que necesitamos. Esa codicia está presente no solo en los grandes personas que se adueñan, que posicionan, sino hasta en nuestro consumo. El decir, realmente lo necesito, ¿por qué lo consumimos? Y bueno, cerraría como qué llevaríamos hacia la estructura y condiciones que tendría que estarse integrando, cómo podríamos ir trabajando. Hicimos un análisis en esta publicación desde una visión multidisciplinaria, donde integramos, bueno, cómo vamos nosotros sumándonos hacia políticas de salud, educación y ciencia, cómo vinculamos la academia y la investigación en procesos legislativos, que ahorita ya lo vemos cada día más avanzado en esos aspectos, la integración, la protección de la producción de alimentos, la prevención del desperdicio, prácticas agroecológicas, el sistema que ahorita se está integrando, una educación de calidad, empresas responsables con la salud de los consumidores y los trabajadores, y esto nos lleva a una economía sostenible. El modelo económico tiene que cambiar, pero hay una gran resistencia. ¿Por qué? Porque hay una gran capacidad instalada. O sea, quien tiene empresas, quien tiene, y esto incluye a los trabajadores, obviamente entra nadie queremos dejar la zona de confort. Esto es importante analizarlo desde ese parteaguas, porque suena muy bien que dejen que todo, o sea, imagínense todas estas empresas que tienen grandes cantidades en Guanajuato, estamos llenos de la industria automotriz, o sea, ¿qué van a hacer todas esas industrias? Yo me pregunto por qué seguirlas incentivando y aquí el estímulo es compra un coche, y si puedes comprarte hasta dos, mejor, ¿no? No te muevas, o sea, ¿por qué? Porque seguimos hablando de esos discursos. Es sumamente preocupante. ¿Qué vamos a hacer? Universidades, hasta las familias, aquí integraría la industria, organizaciones de la sociedad civil, todo para lograr una seguridad alimentaria. Y esto que efectivamente esté llevándonos a una sostenibilidad de los sistemas alimentarios desde la agroecología, que incluya agua y alimentos.
Es un 12 de octubre, sabemos que en un momento dado esto, celebramos muchas cosas. Dejé por ahí una invitación, hice recientemente una contribución en México Social que se llama Reflexión de la Ciencia en México y sus recursos. Y tendremos principalmente nosotros que llevar hacia el análisis cuando decimos que requerimos como país que se tiene un convenio, un tratado, por ejemplo, en este caso con el Acuerdo de París, y que requiere invertir en tecnología, tener capacidades y estar haciendo financiamiento, pues es un momento importante para hablar también de la inequidad que se ha tenido en la ciencia, en los recursos, y a qué se ha destinado, si se ha destinado realmente para resolver los grandes problemas del país y en qué estamos preocupados, en tener o no una beca, en aspirar o no un posgrado, en siempre nuevamente nuestra zona de confort. Si analizamos de cualquier nicho, academia, universidad, todos estamos apegados a nuestra zona de confort y entre más tengamos resuelta nuestra necesidad, menos estamos dispuestos a pensar en los demás. Y esto es para lo que sirve la enseñanza de la ética. La enseñanza de la ética integra en qué momento dado, yo que logré todo, puedo poder pensar en los demás, más allá de mis trincheras. Y esto incluye el podernos despojar. Son reflexiones que se van a estar viniendo desde el tema de la bioética. La bioética es el análisis de nuestros recursos. Y bueno, cierro y hago una invitación, si me permitan, lo que va haciendo a nuestro 11º FISANUD y quinta cátedra de nutrición. Ojalá nos puedan acompañar también. Y muchas gracias. Cierro con esta frase: cuando tomamos decisiones en salud, considero que impactamos en el medio ambiente de manera importante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Monroy, por su excelente participación, que nos ha invitado, pues no solamente, como usted menciona, a preguntarnos qué podemos hacer desde nuestra trinchera, sino también a pensar en los demás, ¿no? En ver o tener esta visión en lo colectivo y, pues bueno, en cuestionarnos si realmente necesitamos estar inmersos en todo este consumismo. Y bueno, ha habido muchísimas felicitaciones en el foro de preguntas para su ponencia, bueno, en general para los ponentes, pero en específico, pues por todo el esfuerzo que usted nos comparte, ¿no? En estas investigaciones que ha realizado, que tienen un alto impacto, pues social sobre todo. Y surge una pregunta, ¿cómo podemos hacer que México haga un cambio real en cuestiones climáticas? Sí, Es muchas una gracias. pregunta de uno de los asistentes. Sí, es una pregunta que a veces le llamo de esas de utopía, y la utopía la traduzco en esperanza, ¿no? O sea, no hay que perderlos, es decir, no va a poder resolverlo todo. México requeriría al igual que toda la estructura, porque estamos ya, nuestra economía está globalizada, o sea, prácticamente con los tratados ya está globalizada. Y entonces, si usted se fija en el tratado que tenemos ahorita firmado actualmente, es como se ha venido haciendo muchos de los cambios también, desde propiedad intelectual, desde el tema de derecho de patentes, o sea, ya no se puede efectivamente buscar desde una marca, tienes que seguir consumiendo. ¿Qué tendríamos que estar efectivamente en los temas que se tienen, por ejemplo, ahorita para gobierno en las diferentes entidades? Tendríamos que estarnos sumando poder comenzar hacia nosotros. Yo lo que vería un camino, porque está toda la regulación, o sea, México tiene un excelente sistema de regulación. Nuestras constituciones son de las que más se ha cambiado y se sigue cambiando. Y si ustedes se fijan, simplemente en 2 años tenemos etiquetado de alimentos, decreto de glifosato, que impacta a la agricultura, impacta a los alimentos, principalmente, por ejemplo, a todos los insectos polinizadores, que decir de las maravillosas abejas. O sea, ¿qué sea lo que va teniendo el cuidado? Estamos con la ley de aguas, se está viendo una ley de lo que va haciendo el derecho a la alimentación y estamos encontrando muchos cambios. Pero aquí la pregunta es, como sociedad, ¿cómo apropiamos todas esas regulaciones? Porque se requiere que nosotros participemos, hagamos participación ciudadana. La participación ciudadana es que yo pueda seguir una línea, a lo mejor apropie una regulación y yo pueda estar dando, por ejemplo, en una universidad con mis estudiantes, a ver, vamos a ponernos a supervisar esta reforma y vamos a estar viendo, y desde ahí vas generando el sentido de cómo se participa de manera ciudadana y que lo podemos hacer, proponer. Y la otra es las tareas desde casa. O sea, cuando hablamos del clima, o sea, imagínense que ahorita sí tiene que hacer el gobierno porque está obligado y está haciendo su chamba entre lo que medio hace o lo que está en regulación, pero ¿qué vamos a hacer nosotros
si no seguimos exigiendo. Ahorita el periodismo está fuerte también, hay periodistas trabajando de manera muy importante el tema de cambio climático, las denuncias. Trabajar el tema de medio ambiente, yo aprendí cuando inicié el adiestramiento en lo que fue en salud ambiental infantil y prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Recuerdo cuando lo inicié y me empecé a involucrar en todo esto que era toxicología ambiental, yo me quedé abrumada porque es donde hay más corrupción. O sea, el tema de que alguien denuncie, por ejemplo, hacer un relleno sanitario en tierras de cultivo, llegan a desaparecer personas, les roban, prácticamente les quitan su cultivo. O sea, son cosas muy preocupantes y que tenemos que hablarlo en estos foros. No es una tarea fácil. Por eso hay que trabajar de manera colegiada. Por eso existe el Observatorio en Seguridad Alimentaria. Porque no podía ser Rebeca. Tenemos que hacer de manera colegiada, trabajar cosas. Y hay instituciones que también no les gusta que trabajemos ciertos temas políticos. Entonces, cuando puedo, soy observatorio, o soy universidad, o soy Rebeca. No tengo problema. Entonces, sí tengo que poner esto sobre la mesa porque en el andamiaje de la pregunta cambio climático, quiero que cada quien, que tenemos un montón de capacidades y más si lo trabajamos de manera integral, van a poder decir, esta puede ser mi vía, este puede ser mi camino, pero sí requerimos un gran batallón de jóvenes que estemos, ya que les dejamos este desastre, tenemos que decir qué tenemos, cómo lo podemos trabajar. Porque si estamos hablando que el sostener incluye que les dejemos y que sigan perpetuándose las generaciones futuras, pues tenemos nosotros que ser copartícipes de estas acciones. Y una es que si hay una regulación, hay un programa efectivamente importante de educación hacia el tema ambiental. Podemos hacerlos en escuelas. Yo en un momento dado recuerdo una escuela que había resuelto el problema de la influenza. Cuando surgió la influenza, el tema del lavado de manos, que para mí era muy vergonzoso porque imagínense, lávense las manos, o sea, los mexicanos no se lavan las manos, o sea, era así como, es cierto. Y cuando yo iba a las escuelas no tenían agua, entonces el lavado de manos es una utopía. O sea, dicen que te lave las manos, pero no tengo acceso a agua ni a jabón. Y eso se aprende, o sea, no es como que yo quiero ser así, o sea, eso se crece, se aprende y se queda enraizado. Entonces, esto luego está cuando quieres poner una venta de alimentos, pues no lleva las buenas prácticas de higiene, porque lo viste que no pasaba nada. Entonces, hay cosas que efectivamente tenemos que irlas analizando. Yo recuerdo una maestra que su escuela súper hermosa de Rincón de Tamaño de Celaya, tiene más de 500 alumnos, y me dijo, resolvimos la higiene, pero ahora desperdician mucha agua. Yo recuerdo sentarme casi una hora a ver el movimiento de los niños y el agua prácticamente está abierta todo el día. O sea, todo el día porque el niño ponía su jabón, abría y había quien estaba de 15 segundos a 30 segundos así lavándose sus manos. Y era maravilloso que habían resuelto el tema de higiene, pero ahora tocaba cómo ahorramos el agua. Entonces, el tema de agua, cómo la ahorramos, programas pequeños, la escuela, todo, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer exitosamente desde nuestras áreas para empezar al tema de clima. Empezar a decir, a ver, Rebeca, ¿qué comes, qué comías, cuánto desperdicias de alimentos, cuánto, o sea, si hacemos nada más cada quien un checklist, estoy segura que podemos hacer grandes acciones y con ello, sin dejar de exigir al gobierno, porque están para coordinar todos estos esfuerzos y poder hacerlo desde esta voz argumentativa. Es lo que yo pondría ser una pregunta muy compleja, pero que no nos desanime. O sea, hay maneras, hay mecanismos, pero tenemos que empezar de ya. Esto no es así como para mañana, es de ya ver qué hago y qué voy modificando. Y eso se vuelve ya un estilo de vida, efectivamente. Okay. Sí, definitivamente es un reto, pero bueno, también como sociedad y como ciudadanos tenemos que buscar estas alternativas y bueno, actuar lo antes posible. Pues le agradecemos mucho su participación, su excelente ponencia. Felicidades, doctora Monroy. Y pues bueno, a través de este medio le le hacemos llegar su constancia de participación, se la haremos llegar igualmente a su correo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Que tengan buen día y felicidades.